Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 23 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café con nuestros amigos Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y consejero también de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. ¿Qué habrá aconsejado Eugenio? ¿Fin al binominal o no? Ya. También vamos a estar con Adriana del Piano, que es la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. También me imagino muy atentos a todo lo que está sucediendo con la reforma en la educación. Y le damos la bienvenida a Jorge Correa Sutil, que él es consejero del Colegio de Abogados, pero atención, él preside el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, así que atenti los demócratas cristianos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Cecilia, muy contento al de micrófono, estar aquí. Al micrófono, por favor. Muy bien. Y un gran ex subsecretario del Interior. Lo que pasa es que fuimos hermanos de leche con Adriana. Sí. Claro, lo que pasa es que habíamos llegado aquí a la conclusión que había siempre... pasado no importa. No, es que empezábamos con los ex esto, eran puros ex. Entonces habíamos dicho ya, no digamos más ex, pero es verdad. ¿Cómo olvidarlo además? No, vestido de Batman. Exactamente, ¿cómo olvidarlo? Yo creo que es este subsecretario, ministro, en fin, de gente de gobierno con más sentido del humor que yo he conocido en los 20 y tantos años que llevo en Chile. Bueno, muchas gracias. Me pone la vara alta, tú te vas a contar un chiste ahora. Bueno. ¿Tú te bueno. Sí, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no? Bueno, yo les decía, el tema de hoy, sin lugar a dudas, estaba recién el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, también ex panelista del Primer Café, que de hecho le agradezco los saludos que nos dejó a todos. Dice que es lo único que extraña de su vida como ciudadano común y corriente es el Primer Café, imagínense. Y debe ser verdad. Bueno, él hablaba, justamente vino al diario Cooperativa a explicar el proyecto de la reforma binominal. Y yo ya me lo veo venir, Eugenio Guzmán. A ver, yo creo que hay muchas cosas, o sea, más allá de... no, a ver... Partamos de que tú no estás de acuerdo con que se termine binominal. A ver, no, a ver, yo creo que los sistemas cumplen un ciclo, ¿ya? Y como tal, hoy en día estamos en otras circunstancias, más allá de las ventajas o desventajas que pueda tener el sistema o que haya tenido y de las críticas justas e injustas, hay temas que tienen que ver con legitimidad, con acuerdo, sí. Y por último, parte del proceso político. Lo que a mí me preocupa es la forma como se ha lanzado todo esto, con una especie de exitismo, hablar, ¿no es cierto?, por ejemplo, del sistema perverso que es el mismo que permite que hoy día los que van a reformarlo precisamente fueron elegidos a través de ese sistema. Yo creo que esos lenguajes, el ministro del Interior, yo creo que fueron un poco asertivos porque le quita legitimidad a aquellos que lo están llevando a cabo y sobre todo el tipo de reforma que están llevando a cabo. O sea, es el sistema binominal el que permitió eso. Pero en segundo lugar, ya yendo al proyecto, que no lo conozco en su globalidad y hoy día salieron algunos antecedentes, yo creo que hay muchas cosas que se pueden corregir y que podrían hoy día discutirse. Por ejemplo, te voy a poner dos casos. La proporcionalidad. Cuando uno tiene distritos muy grandes, y aquí no quiero ser latero porque si no tú me interrumpes. Yo te voy a interrumpir. Pero si uno tiene distritos tan grandes, uno corre dos riesgos. Uno, que con muy pocos votos vamos a tener a la vuelta de la primera elección que parlamentarios con muy pocos votos pueden salir elegidos. El mejor ejemplo es lo que ocurre en las municipales. Cuando uno tiene 8 concejales, puede salir un candidato con 5, con 3. El tema de fondo, Eugenio, el tema de fondo es... Pero espérate, ¿Te parece que el sistema binominal es lo mejor? No, por supuesto. Porque ¿cuál es tu sistema político? A mí me gustan los sistemas mayoritarios de aquellas democracias como Estados Unidos, como Inglaterra, y bueno, la mayoría de los países tienen algún tipo de sistema mayoritario. Existe un gran número de países que tienen sistemas proporcionales. Entonces, cuando tú tienes eso, ¿qué va a ocurrir? Vamos a la vuelta de la primera elección, vamos a decir, oiga, pero aquí hubo arrastre y un parlamentario con muy pocos votos sale elegido. Segundo, cuando tú tienes distritos muy grandes, tienes un problema de gasto. ¿Ya? Si tú mantienes las coaliciones, ¿qué ocurre? Ya, si es que se mantienen.
que ya me refiero al tercer punto y ahí termino para que no me mires con cara de No, nada. Pero si tú mantienes las coaliciones, el gasto para los partidos más chicos es muy grande. O sea, tener un distrito, por ejemplo, en donde casi es una región, es caro de un punto de vista económico para el desafiante. Tercero, con esto no vas a eliminar el tema de la incumbencia, o sea, la reelección. Entonces, por eso que te digo, cuando se dice, no, acabamos con este sistema perverso y hoy día vamos a ser democráticos, es una exageración que puede tener costo. Y por último, si tú llegas suponte tú que se prohíben los pactos, suponte tú, ¿ya? Y se postulan por partido. Bueno, vas a tener una tendencia a la fragmentación que no es buena en general para el proceso de hacer política pública, porque ahí los partidos chicos empiezan a ser mucho más pivotables. Es el tipo de reflexiones que a mí me preocupan en una primera. Bueno, pero eso se puede discutir y se puede mejorar este proyecto o bueno, pero es que si el mantra va a ser, el programa lo ya. dice, el programa lo dice. Bueno, pero tal vez la reflexión es qué tipo de parlamento creo queremos que, para Chile. Yo creo que lo que está diciendo Eugenio es que de alguna manera todos los sectores políticos ya este sistema no da para más, independientemente por cuál tú lo estés reemplazando. Esta es una propuesta de un sector de la ciudadanía, sí, que es la nueva mayoría, y que busca justamente restablecer de alguna manera una proporcionalidad que le dé, primero que deje de subvencionar a determinados sectores políticos, porque sin menoscabo de Eugenio, su sector ha estado bastante subvencionado por este sistema, no es el único sector, pero realmente esto, y que ha ido perdiendo legitimidad en la ciudadanía. La ciudadanía no se quiere levantar a votar por un sector que ya sabe de antemano más o menos quién sale, salvo contadísimas excepciones, y en esta vuelta efectivamente la nueva mayoría ganó. Pero yo quiero destacar en este proyecto también el tema de la ley de cuota para las mujeres. A mí me parece que este tema de poner durante un plazo en el país un tema que lo han hecho casi todas las democracias avanzadas del mundo, y no somos una excepción, de poder establecer que tienen obligación, no de que salga electo, de que los partidos pongan candidatas en un número, sean hombres o mujeres, porque no especifica que sea para las mujeres, pero dada la realidad es para las mujeres, no menos del 40% de esto. A mí me parece que es una medida correctiva muy importante. Si no fuera por leyes de cuota, un conjunto importantísimo de mujeres no podrían estar, porque los partidos son un reducto muy masculino. Señor Correa Sutil. Yo creo que lo primero es recalcar la tremenda importancia de este proyecto. Yo creo que este es un proyecto mucho más importante que la reforma tributaria, es un proyecto más importante que la reforma educacional, es un proyecto más importante, diría yo, que el cambio constitucional. Si es que no es este el cambio constitucional más importante. Cecilia, siempre hemos tenido y vamos a seguir teniendo diferencias políticas y todos creemos poner la pica en Flandes, y resulta que los que levantamos la mano en educación estamos años después discutiendo de nuevo el tema. Si no, preguntémosle a Ricardo Lagos cuando dijo que esta era la constitución definitiva, la del 2005. Creemos muchas veces en la historia haber terminado el debate y lo reiniciamos. Lo esencial es cómo vamos a solucionar las diferencias políticas que tenemos. Y la forma civilizada de hacerlo es hacerlo en un Congreso Nacional. Y tenemos, Eugenio, más allá de las discusiones técnicas, un Congreso Nacional que por falta de competencia, que por la enorme desigualdad del voto que existe, ha perdido legitimidad. Y eso es muy grave para la democracia. Y por lo tanto reformarlo e ir a un sistema competitivo, más candidatos que cupos a llenar, ir a un sistema competitivo donde de verdad no sean las cúpulas partidarias las que determinen quién es el candidato y por lo tanto el electo. Y permitir la renovación de la política con la incorporación de nuevos movimientos, a mí me parece central para la democracia chilena y para solucionar en el futuro las muchas diferencias que vamos a tener en materia tributaria, educacional, etcétera. Sí, pero Jorge, es que, y lo mismo Adriana, es que eso no se resuelve con el sistema. Mira, tú tienes en el mundo, de las democracias o países libres, ya 140 países, tienes 140 sistemas distintos. ¿Qué tú tienes en el mundo desde el año 45 hasta la fecha donde tenemos series razonables? Que la participación tiene un pequeño bache, aumenta y después hoy día, en los últimos 20 años, desde la década de los 80, ha ido cayendo. Con todo tipo de sistemas distintos. Entonces, la pregunta es, a uno le surge, bueno, con todo tipo de sistemas distintos, hay otra cosa que es distinta al sistema electoral en lo que está sucediendo ahí. Tiene que ver con el sistema de partidos, con sistemas electorales distintos. Entonces, lo primero, un poco
un poco para contextualizar el tema, es la pretensión de que este sistema nos va a dar todo ese tipo de cosas, no es correcta, no se ajusta a los hechos. Segundo, cuando se dice, ¿no es cierto?, que va a haber más competitividad, no es verdad. Tenemos sistemas muy poco competitivos en el mundo y sistemas completamente distintos a este y distintos a las propuestas, a esta propuesta. La competitividad tiene que ver con otras cosas. Cuando tenemos muchos distritos, vamos a tener más gente compitiendo, entre comillas, pero no es necesariamente más competitividad si hay incumbentes. Y tercero, fíjate, tú tienes sistemas como el alemán, bastante proporcional, pero que la tasa de reelección es bastante alta. Ahora, yo todavía no sabemos cómo va a funcionar este sistema, pero hay una serie de preocupaciones. A mí me gustan los sistemas claros y precisos donde el que tiene más votos gana. Históricamente la UDI ha votado en contra del fin del binominal. ¿Va a seguir votando en contra? ¿Eso le aconsejarías tú como consejero, por ejemplo, Libertad de Desarrollo? Mira, si tú te fijas, no, voy a hablar como persona, como siempre, natural, como siempre he hablado, de manera lo más libre posible. Si tú hicieras una simulación de y ahí en la noche me estuve desvelando con lo que teníamos, porque acuérdate que esto apareció un día con 154 y apareció después el otro día con 155. Algún diputado se les había quedado. Y pueden haber modificaciones. Ya, fíjate que no hay grandes cambios en los resultados. Si mi punto es los efectos institucionales, precisamente lo que le preocupa a Jorge y a Adriana. ¿Qué efectos institucionales tiene un sistema como este? ¿Ya? Ahora fíjate bien cómo van a ser. O sea, si lo viéramos con la calculadora, probablemente esto no es tan malo, ¿ya? Si el tema es cuáles los incentivos que quedan para adelante y cómo se está presentando esto. Pero ¿por qué una pregunta, Adriana? ¿Por qué se oponen? O sea, ¿cómo explicarte? Por un lado, el sistema no da para más. Tú puedes decir, mira, me gustaría uno más proporcional o me gustaría una alternativa distinta, pero yo no he escuchado de verdad, Eugenio, a la UDI hacer una propuesta de modificación, como lo hizo RN en su minuto, la DC levantó propuesta, esta recoge en parte y va un punto más allá, etcétera. Yo creo que, como dices tú, los temas son debatibles, pero esta postura cerrada, escuchar a Coloma ayer, de verdad que era como volver 15 años para atrás. Era una defensa que correspondía al terror de la democracia post-Pinochet. Te juro que así yo lo sentí. Sentí que no era un partido mayoritario jugando dentro de la democracia y levantando una propuesta y decir, mira, a mí me gustaría uno más proporcional o me gustaría este corregido 2 puntos para acá, 2 puntos para allá. No se ve uno. Es un no cerrado. A mí me gusta este porque este da garantía, este es mayoritario, este obliga a grandes bloques, etcétera. Eso a mí es lo que más me preocupa. El debate lo hará el Parlamento, de si este se tendrá que corregir, si le agregas uno más, si los distritos son muy grandes. Quiero decirte que para hacer core, y con esto termino, ¿sí? Yo fui candidata a consejera regional y se juntaron 3 distritos, y caray que es un territorio grande. Nadie levantó la voz, ni le pareció, ni a la UDI, ni dejó de competir porque se le agrandaran tanto los... Pero no se le agrandaron, estaba bien. Ahora tú dices, mira, habrá que, no sé, verlo, es una primera experiencia la de los cores, etcétera, etcétera. Sobre esto más el país tiene trayectoria. No estamos tampoco volviendo a una cosa ignota. En el pasado las cifras de senadores y diputados son muy similares a las que se están planteando hoy día, cuando el país tenía, no sé, 40% menos de población, sin embargo tenía un sistema más o menos paralelo. Y termino solamente diciendo una cosa. Yo creo que aquí hay un tema de la legitimidad del Parlamento, que cómo se elige, su origen, pero hay un tema de valoración por parte de la ciudadanía del Parlamento, que no necesariamente es exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que ir a fortalecer la legitimidad y la valoración que la ciudadanía tenga de su Parlamento. Con este sistema que tenemos actualmente, ninguna de las dos cosas se está logrando. ¿Me puedo sumar a ese cuestionamiento, Eugenio? Lo que pasa es que si tú no logras legitimar al Congreso, si tú no dotas de mayor credibilidad ciudadana aquello, el riesgo que de verdad la derecha corre es que las voces de ir a discutir los temas o a asambleas constituyentes o a desparlamentarizar el debate de la educación, por ejemplo, y discutirlo en asambleas, es el riesgo que ustedes tienen. Entonces parece evidente que hay que abrirse
a romper un sistema que de verdad no da para más porque ha desprestigiado el sistema sobre la base de no tener competencia suficiente. A ver, aquí hay dos temas que a la ciudadanía le puede hacer, le puede interesar, aterrizando bien este tema. Sí. ¿Qué dice la gente? Hay más parlamentarios. ¿Por qué vamos a tener más parlamentarios? Como, bueno, más o menos diciendo, más vagos todavía, le vamos a tener que pagar. Puede ser un comentario muy de la calle, ¿no es cierto? Porque no se entiende muy bien. O, ¿por qué ciertas regiones van a tener más representantes que otros? En fin, eso me gustaría que reflexionen. Porque, a ver, la ciudadanía dice, vamos a gastar más plata. Vamos a tener que pagarle a más gente. ¿Y cómo se va a redistribuir el dinero? ¿Cómo se va a financiar esta nueva más cantidad de parlamentarios? Mira, el proyecto se hace cargo de eso. O sea, yo creo que, perdón. Se va a reasignar los recursos, dijo mira, a mí no me preocupa el ministro. Tanto, pero a la gente sí. A la gente entonces, sí. es un argumento que a veces los que están en contra de esta reforma lo utilizan, ¿o no? Es un argumento cínico, diría yo. Sí, Jorge. El proyecto ha dicho que no va a gastar más recursos, pero a mí me parece francamente cínico. Se hace sobre la base del desprestigio del Congreso y por lo tanto se dice se va a gastar más. Se están sentando en el desprestigio del Congreso para mantener el desprestigio del Congreso. Yo creo que es difícil pensar en un dinero mejor invertido que aquel que invirtiéramos en mejorar la política en Chile. Pero le cuesta a la ciudadanía creer eso, con el desprestigio que tiene la política. ¿Cuál es la imagen? Entonces el tiene? desafío es prestigiar la política. Exactamente. No es gastar menos en el sistema político. Gastamos en el sistema político y creamos ministerios, se acaba de crear el de medio ambiente y creamos gastos por aquí, por allá. Bueno, el principal que tenemos que tener es un buen sistema para salvar nuestras diferencias y no lo tenemos. Segundo, el problema de las regiones. El problema aquí radica en la igualdad del voto. Esta es la esencia y es el punto cúlmine de la igualdad ciudadana, porque todo el resto de las igualdades se construyen a partir de una representación política igualitaria. Y por lo tanto, en la medida en que la discusión parta de la base de que los parlamentarios representan regiones o territorios, yo creo que estamos mal. Los parlamentarios representan gente y por lo tanto tienen que pesar lo que pesan sus electores, y para que el voto sea igualitario la única manera es que haya una cierta mayor proporcionalidad de la que tenemos en Chile. Por ejemplo, cuestionamiento de los auditores, porque es ridículo que en una región hayan más senadores que en otras. ¿Por qué? ¿No todos los chilenos merecemos igual representatividad? O sea, hay que explicar. Porque en una región hay 5 millones de personas y en la otra hay 190.000 personas. Pero fíjate que esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pero es que ahí yo tengo una diferencia. Con un piso de representación regional, yo creo que está garantizado en el modelo. Pero es que ahí yo tengo una diferencia de fondo, porque si tú vas a tener dos cámaras, en el fondo que una es más, digamos, territorial, más de carácter representativo. Dejé pelear con esta cuestión. Que tiene otro tipo de fórmula de representación. Al tratar de homologar a las dos, a que las dos sean proporcionales, una está sobrando. O sea, yo quizás en esta pasada yo me preguntaría para qué tenemos el Senado. Bueno, pero en segundo lugar, sí, ¿para qué? Pues si podemos tener una cámara, en muchos países, todos los sistemas parlamentarios lo tienen. Lo segundo es que, nuevamente, Jorge, por la forma de presentar esto va a ser más competitivo. Mira, yo te digo, hoy día pegué una mirada y es cosa de pegar esa mirada, ese recuadro aquí. ¿Cómo no va a ser más competitivo? Pero déjame decirte una cosa. Hoy día, para que un grupo nuevo... La política chilena se ha renovado con partidos políticos que ingresan cada 5 o 10 años. En Chile no puede ingresar un movimiento nuevo. La única manera que tiene de hacerlo, para hacerlo, es que el diputado sea finalmente un diputado designado. Eso es lo que le pasó a Revolución Democrática para poder llegar al Parlamento chileno. Bueno, si es hay que omitirse. Bueno, pero entonces no hay competencia. Pero si es parte del proceso de negociación. No, el proceso de negociación no es para evitar que los ciudadanos elijan. Mira, yo quiero terciar. De hecho, yo no tengo ningún problema con aumentar. De hecho, una propuesta que hice hablaba de 150, incluso más parlamentarios. Pero si tú quieres ajustar por la proporcionalidad, ya que tú hablaste de la proporcionalidad, tú puedes sacar 7 parlamentarios y mejoras toda esa proporcionalidad y tienes, en vez de 155, tienes 147 o 148. Yo lo único que diría, 48, perdón, que lo que está diciendo Eugenio es el tipo de debate que yo creo que claramente hay que hacer en el Congreso en función de un proyecto de ley que se vota la idea de legislar para poder mejorarlo, discutirlo, ver cuáles son las posturas frente a eso. Creo que cerrar con candado el debate y la discusión es el peor de los mundos. Y quiero decir una cosa, Cecilia, el tema es que yo creo que también en este desprestigio, más allá de que puedan haber parlamentarios que se han ganado los titulares, yo creo que hay un tema de falta de formación y educación
representación, la gente mucha no diferencia lo que es el alcalde del diputado que tiene en su distrito. Y esa falta de diferenciación hace que haya mucha frustración porque el diputado no responde lo que podría responder el alcalde, por decirlo de alguna manera. Entonces, como no se entiende bien la función de la ley y se la entiende a mirar como una élite privilegiada y con, digámoslo derechamente, con los medios, muchas veces un grupo de medios de comunicación exacerbando los titulares de cuánto ganan, de cuánto no sé qué, de cuánto no esto, cosa que está bien, la transparencia me parece muy importante, pero cuando lo único que transparenta son estos factores que tú sabes que van a incidir negativamente en la población, hay ahí detrás una maña de cómo estás presentando un poder del Estado. Y quiero decir, solamente, a mí me parece bien que los diputados representen y sean electos por un grupo grande de personas y que distancies un poco esta función territorial que hacen los alcaldes de lo que hacen una los cosa son diputados. las regiones, otra cosa son los distritos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver las Condes de Vitacura con que ahora se va a unir con Peñarolén? La granja con Providencia, parece. La granja con Providencia. Entonces hay cuestionamientos porque dicen que eso es para justamente perjudicar a los a la derecha porque históricamente porque puede poner en riesgo que sigan siendo electos parlamentarios. No, porque se va a compensar por un lado y por otro. Lo he escuchado de Eugenio. Perfecto. Pero eso se va a compensar en un lado y en otro. Sí, el punto también, perdón, tiene que ver con... ¿Se imaginan a los electores de Vitacura teniendo como representante a un diputado comunista? Qué bien que le haría. Qué bien que le haría. Bueno, pero sería... Qué bien que no se haría. Bueno, pero se van a asustar, pues, ¿o no? Sería la única manera mira, que tú tienes de evitar el binominal, de evitar elegir dos, donde habitualmente hay un empate y hay una esclerosis de la política chilena, es reunir un grupo mayor de personas de tal manera que los elegidos sean ojalá impar y un número grande. Impar, ¿por qué? Primero para que alguien gane. Un número grande, ¿para qué? Para que de esa manera haya de verdad competencia y haya representación de minorías y pueda oxigenarse la política chilena con nuevos movimientos y con nuevos grupos, porque las realidades cambian. Pero Jorge, si la competencia no se va a dar más porque sea par impar, de hecho yo te podría demostrar, si van los mismos incumbentes hoy en día, la mayor probabilidad que salgan reelectos van a ser de ellos y eso no va a significar más competencia. Pero yendo a otro tema, tú podrías tener, por ejemplo, hay otro sistema en el mundo que para evitar sistemas tan orientados al candidato que producen estas confusiones, tú tienes sistemas en que los partidos designen por lista. A mí no me complicaría eso, porque lograríamos que el Parlamento no fuera tan orientado hacia la Cámara, hacia los medios de comunicación, sino que fuera un sistema mucho más reflexivo, mucho más ad intra. Yo espero que tú lo puedas decir eso con todas sus letras Se lo estoy diciendo en el debate parlamentario. Hay muchos sistemas en el mundo y hay 150 experiencias, como tú dices, etcétera, pero esta no es una discusión académica. No. Vamos a ir a un sistema que dice relación con la tradición chilena. La refundación radical de Chile me parece que tiene inconvenientes políticos evidentes. Es que, Jorge, ojo con eso. Primero, lo académico afortunadamente ilustra cosas. Todos aquí somos académicos. Nunca tenemos que renunciar a nuestra función académica. ¿Por qué? Porque por algo podemos decir cosas que no se ven a simple vista. Pero lo importante es esto. Ojo con esto de recurrir a la tradición. Mira, si Estados Unidos recurriera a su tradición, no existiría Obama, pues no tendríamos un presidente de color representante de una minoría. O sea, yo creo que no es muy buen argumento. En todo caso, esto se envía, se discute, hay otros cuestionamientos. ¿Por qué empezar por esta reforma? ¿Es esto quizá hacerle el quite a la reforma constitucional? ¿Por qué no haber cambiado la Constitución primero? Porque no tenemos un lugar adecuado donde debatir la Constitución. Ok. Oye, lo primero que tú tienes que hacer es arreglar la casa y legitimar la casa donde vas a discutir donde vas a realizar todos tus debates. Y el problema de la reforma constitucional hoy día es que tú no sabes dónde discutirla. Bueno, pero la reforma constitucional hay que discutirla ahora. Y cuando esté el nuevo Parlamento ya va a ser muy tarde para discutirla. Bueno, puede haber un proceso de participación largo, puede haber un proyecto, puede haber un inicio del debate, pero a mí me parece
que pensar en la aprobación de una nueva constitución sin que haya un parlamento que la discuta es imposible. Y pensar que la nueva constitución se va a aprobar en este parlamento a mí me parece muy riesgoso, porque entonces va a ser cuestionada su legitimidad, como lo es la constitución del 80. ¿Y entonces cómo habría que cambiarla? A partir de un nuevo Congreso. O sea, yo creo que yo creo que esto es requisito necesario. 4. Yo creo que en esto 4 es años más. Entonces terminar el proceso. Bueno, entonces no se va a cumplir la promesa de gobierno. No, pero lo puede normal terminar es que lo normal es que ocurra que tú haces reformas no para un primer periodo, lo haces posteriormente. Eso es lo que ocurre normalmente en los países, precisamente para evitar el efecto que tienen los incumbentes. Pero Revolución Democrática hizo una propuesta que al gobierno le pareció interesante, que es esto de reformar, incluir el plebiscito, la posibilidad de hacer un plebiscito y a partir del plebiscito cambiar la Constitución. Eso es fácil. El problema primero no es tienes que lograr que te aprueben el plebiscito, en el Parlamento. Supongamos que eso se lograra, que sería muy sensato que así fuera y una constitución terminara aprobada por plebiscito. La pregunta es, ¿cómo eliges a la Asamblea Constituyente? ¿Quién fija las reglas, la regla de oro de cómo se elige a los que van a decidir? Claro, pero ahí tú tenés, Jorge... eso es imposible. ¿Quién va a resolver pero eso? Jorge, ahí si tú tenés la Nacional? contradicción, y es mi punto que quiero señalar. Tanto exitismo, tanto, no quiero usar un término que sea ofensivo, pero tanta... Esperanza. Y sobre todo Euforia, una especie de euforia de decir, ahora por fin... Pero ¿quién va a hacer esto? O sea, hablar del sistema perverso, el sistema binominal, ahora vamos a tener competencia, ahora va a haber representación. Reconoce que esto ahora, lleva 20 años. Todo lo que tú quieras. En el tema. Pero Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pero un momento, pero es que ¿quién lo va a hacer? Es aquellos a los cuales tú le han siempre sido pasa así, elegidos. pero no, bueno, pero es que, Eugenio, es que las palabras importante. no son irrelevantes. Eugenio, Es que como partes de cero si tenemos un parlamento. No, pero uno puede ser un poquito más prudente. Mira, tenemos un parlamento con el cual hemos funcionado durante veintitantos años con todas sus... Nuestro querido Pato Zapata. Nuestro querido Pato Zapata, que yo lo quiero bastante, es bien razonable, dice, mire, esto humildemente es, o sea, su lenguaje porque él no es una es persona exitista, humildemente es. Eugenio, él es una persona mesurada y ponderada. Ya, y no puede ser la nueva mayoría un poquito más mesurada. Podemos ser absolutamente. Porque mira, pero aquí no se discutió... Pon ejemplo, ¿a qué te refieres con Eugenio? No, lo que decía el ministro del Interior, hablaba de un sistema perverso, creo perverso que con 15 diputados Eugenio, que son binominales, Eugenio, que eran terceras mayorías. Entonces, ¿cómo? Eugenio, ahora, está bien, pero justamente estamos reconociendo la ilegitimidad de algo, no la ilegitimidad, la inconveniencia de este Parlamento, que lo hemos dicho no hoy día. Claro, pero el mismo argumento... Venimos 20 años. Pero Adriana, el mismo argumento que se critica, de que se critica el número, se está usando de otra manera acá. Son muchos los elementos que se aceptaron, no solo muchos se aceptaron cuando vino el cambio democrático, hubo muchos sistemas y después fueron cambiando uno por uno porque realmente no daban para más. Este es uno muy importante. Yo comparto que este es de los más Adriana, bueno, a los tres hay una reflexión. Se va a incluir un incentivo económico para el conglomerado para mujeres electas. Sí. Yo como mujer podría sentirme hasta ofendida, o sea que hay que pagar para que no nos tomen en cuenta ya. A la vuelta seguimos. Vamos a pagar. Nos vamos a comerciales. Estamos acompañados en la Universidad Alberto Hurtado. Mayor igualdad de oportunidades, gratuidad, calidad en la enseñanza. Los cambios profundos que se esperan en educación necesitan de reflexión y también de propuestas innovadoras. La experta en políticas docentes, Denise Bayan, estará hoy en la Universidad Alberto Hurtado hablando de los nudos críticos y los desafíos para la formación de profesores en el siglo XXI. Universidad Alberto Hurtado, la educación puede cambiar el mundo. Comerciales y seguimos con Eugenio Guzmán, con Jorge Correa Sutil, con Adriana Del Piano. Seguimos en el primer café, nos acompaña Nivea Invisible Black and White, protege los colores de tu ropa del blanco al negro y si protege los colores extremos, protege cualquier color. También estamos con GAES, el líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vean mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Bueno, seguimos a propósito, ya el binominal, ¿estamos listos? Ya. Aprobado. No. Yo quedé, gravísimo. Adriana, a ti como mujer, esto de que el incentivo económico que le van a pagar a los partidos por cantidad de mujeres electas. Mira, yo hace mucho rato que dejé el orgullo de lado. Yo creo que tienen que llegar mujeres, como sea,
porque una vez que llegan, se legitiman y ya no se van. O sea, lo quiero decir derechamente. En cambio, los partidos cuesta muchísimo. ¿Y quién te dice que las mujeres, Adriana, no van a seleccionar, van a seleccionar solamente entre ellas? No, pues las mujeres, no digo que las mujeres voten por las mujeres, digo que las mujeres puedan ser personas por las cuales tú puedas tener opción de votar. Pero Adriana, cuando estén en el poder, van a usar la misma... van a hacer la misma lógica del poder. Porque el poder tiene una lógica que va más allá del género. Yo he visto lo que yo conozco y la transversalidad. Quiero hablar de un grupo como Comunidad Mujer, que venía de un sector de derecha, etc. Les costó llegar al tema de la necesidad de la ley de cuota. Hoy día son firmes defensoras de la ley de cuota, cosa que me parece bien. En todos los países ha pasado este proceso. Todos los países han pasado este proceso. Todos. Los que han podido llegar, la socialdemocracia en Europa, etc. Una vergüenza, Adriana, pero es la manera que las mujeres han podido abrir espacio en la política. Las democracias más antiguas del mundo, ninguna tiene ley de cuota, excepto Francia. Mira, todos los países que han tenido la posibilidad de abrir espacios, hoy día hay dos mundos cerrados para las mujeres. El mundo de la empresa, de los grandes empresarios, que ve una reunión de ICARE, no verás una mujer jamás, y en los partidos políticos muy poca y siempre peleando el espacio, Oiga, a propósito de mujeres, voy a hablar de una mujer que ha generado mucho comentario, que es la ex vocera de La Moneda. Este gobierno pasó la retroexcavadora a la demolición, pero hay una frase porque dice que quieren que la nueva mayoría quiere tirar abajo toda la obra de Sebastián Piñera. Creemos, pero aquí está la frase, creemos que lo único que falta es que le pidan a los 33 mineros que vuelvan a la mina San José porque el rescate fue mal hecho. La verdad, ya. Esa es la frase que ella pone todo como a raíz ejemplo de un hecho que hay que decirlo, un hecho que la ministra de Salud salió a desmentir, digamos, de que no estaban los recursos ni el diseño de lo que era el hospital de Puente Alto, cuestión que quien ha sido más explícito en explicar que solamente se iba a construir un centro de atención ambulatoria ha sido el senador Osandón, que es de la Alianza, y que lo ha dicho claramente. Él fue alcalde de Puente Alto, se ha sentido bastante estafado. Ayer nos dijo que con el la ministro de primera Salud piedra le que no mintió iba a ninguna parte. Chile. Entonces tú dices, ¿para qué? Además no es primera vez que pasa, seguramente no será la última, pero creo que es muy importante que las cosas se aclaren a la opinión pública, y esta aclaración se entiende como una demolición de la obra de Piñera. Me parece una exageración tan desmesurada que casi no vale comentario. Cuando ocurre una cosa así, Jorge Correa lo que la administración anterior necesita es dar una explicación. Salir con esas frases destempladas a mí me parece lo dijo un subsecretario francamente de mal gusto. Un ex subsecretario de redes algo declaró, dijo, bueno, estaba la intención, están los preestudios, esto, pero se inauguró. Pero Sandón nos dijo ayer en una entrevista que le hicimos al mediodía que él ya sabía que esto no iba a ser un hospital, que él ya lo había denunciado y que más que el presidente, incluso que el ministro Mañalich, el ex ministro, le mintió a todo Chile. Bueno, en fin. Entonces lo que la ciudadanía pide es una explicación. Y no frases clichés que solo tienden a poner agresividad para tapar un problema y que hay que explicarlo. Claro, pero hay otra cosa también, o sea, totalmente de acuerdo. Ahora, que hay un intento de alguna manera de minar, de afectar, no sé si la imagen, pero sí alguna de las propuestas o alguna de las obras, llamémoslo así, o proyectos que hizo durante su gobierno Piñera, es claro, o sea, se separaron todos los proyectos, no digo que no se haya hecho en la otra administración, pero se le ha dado mucho bombo, entonces obviamente genera un tipo de sensibilidad al respecto, o sea, reconozcamos al menos eso. Yo tengo la sensación de que este gobierno tiene tantas cosas que hacer, programática, y además dos desastres naturales de una magnitud impresionante que de verdad de magnitud impresionante, o sea, son grandes cosas. Los dos desastres son de magnitud el 27F ese sí que totalmente, y hay que terminar hay que terminar lo que se inició con el 27F, hay que hacerse cargo del norte y hay que hacerse cargo de Valparaíso. Son tareas tan demandantes, más todo lo que el programa, que no es menor, que creo que esta mirada de que todo el equipo de gobierno está mirando el detalle de lo que se hizo y no se hizo y lo que se faltó, yo creo que no es verdad, no hay tiempo para eso. Cuando te encuentras con alguna cosa de esta magnitud, la señala y punto. Pero la verdad es que esta idea de que todo el mundo escarbando, yo por lo menos no lo he visto. Les cuento que Michelle Bachelet es una de las 100 personas más influyentes del mundo, según Time. Esto se acaba de saber. Ella siempre ha mostrado una extraordinaria resistencia y la inteligencia para hacer frente a las más duras situaciones. Su estilo de gobierno es una combinación inusual de humanidad y liderazgo sólido. Es dulce y accesible, pero también fuerte y decidida, dice la revista Time. Qué bueno.
¿Ya? Maravilloso. Noticias. Qué bueno, Está bueno. qué bueno. Está bien. Ya. Me parece. Además que nos encanta estar en los top 10, en los top 100. Nos gustan los rankings. Nos Ahora gustan estamos en los el rankings. ranking. Tenemos Chino Ranking. Río. Ya. Bienvenido. Ya le vamos a ganar al presidente de Uruguay, cabrón. Oigan, bueno, pero se está, Mujica. Quiero destacar un sí, hecho, Adriana Cecilia. del Piano, tú querías hablar de la No, mira, dos cositas de distinta tenor. Primero, a mí me da gusto que una cosa que partió una nueva mayoría, que era como la Concertación más el Partido Comunista, después se agregó el MAS y se agregó la Izquierda Ciudadana. Creo que yo valoro de que realmente se abra espacio de conversación también con MEO, que lo veo aquí muy destacado, para ver cómo dentro Marco de la nueva Enrique mayoría, Ominami. Marco Enrique Ominami, dentro de la nueva mayoría se puede caminar juntos. Y quiero destacar también de lo que es Revolución Democrática, el grupo que surge de los movimientos estudiantiles, y que yo veo que una parte muy importante de ellos están participando plenamente en este gobierno, no han tomado una decisión de ser parte de la nueva mayoría, pero yo los veo de lo más instalado, por lo tanto creo que en los hechos se ha ido ampliando este espacio, cuestión que me parece bien. Hasta porque que los eso estudiantes le quiten legitimidad. no importa, pero hoy día ellos se representan y tendrán que dar su pelea. Yo no estoy defendiendo a Revolución Democrática, estoy constatando un hecho que me parece interesante, y eso hace que efectivamente esto no es un bloque digamos único, etcétera, tiene diferencia, muchas muy destacadas por el decano de la prensa, pero creo que hemos ido avanzando, creo que se ha logrado el tema de la aprobación de la reforma tributaria ayer, fue ¿En la comisión? En la comisión creo que es un hecho muy importante porque se aceptaron cambios, se hicieron digamos ajustes respecto a lo que había planteado la democracia cristiana. Los tabacos. Yo creo que hay un tema muy interesante de cómo se va gobernando con una coalición que es más amplia y más compleja que la que teníamos antes. O sea, yo creo que es un reagrupamiento más de la Al izquierda. micrófono, Adriana. Eugenio. O sea, yo creo que, fíjate, todos los que se fueron, ya sea el MAS o la izquierda, cristiana o lo que sea, ya todos esos sectores fueron sectores que se fueron desgranando en estos últimos 20 años. Y se vuelve una rearticulación. No, está bien, pero no es que son nuevas fuerzas o distintas. Pero frente a Eugenio, un gobierno, con voces distintas, y está ocurriendo también en la derecha con Evópoli y con Amplitud. Yo creo que es una invitación a que de verdad la política no se haga desde las trincheras ajenas al debate político, que no se haga desde la exclusión, dijo la presidenta que aparece en Time en los primeros lugares, y la inclusión de todos esos grupos, y particularmente la inclusión de todos esos grupos en el Congreso Nacional, es lo único que nos puede devolver la idea de que el Congreso nos representa, y allí debatimos y resolvemos los problemas. Fíjate que yo pienso tan distinto a ese respecto, porque lo que importa en democracia es que tengamos claridad de quién gana y quién pierde. Por ejemplo, en el sistema presidencial está clarito quién ganó y está clarito quién perdió. ¿Ya? Cuando uno empieza a funcionar con la lógica de hacer caso siempre a los pequeños grupos, se genera una dinámica que paga el crear nuevos grupos. Es como el tema de los independientes, que a todos estos no sé cómo viene en el proyecto del binominal, dicho sea entre paréntesis, que a mí no me gusta mucho el cuento de los independientes, a mí me gustan los partidos. En la presidencia, Eugenio, entonces, uno gana y el otro pierde. Pero En el Congreso Nacional, donde las cosas se discuten, lo importante También, es que haya representación de mayorías y minorías, de manera que el país entero sienta Sí. que aún habiendo perdido Sí, la pero- presidencia, tiene un espacio donde el peso de la argumentación puede ser decisivo, a Pero propósito de la academia que tú señalabas exactamente. en delante. Pero por lo mismo, pues Jorge, también el tema de quién gana, quién pierde, también está presente en el Parlamento, y está presente ya por la vía de respetar unas reglas. Ahí están esas reglas. Obvio, Tómelas en el o déjenlas. binominal nadie Pero- gana y nadie pierde. Cuando tú tengas tres si diputados, como no, si propone no- este proyecto, alguien va a ganar y va a perder. No, si pues, aquí Eugenio. también, pues, con el binominal siempre se ganó la concertación. Otra cosa son los Ya. quórum. Ya. Hablemos, nos quedan pocos minutos Ya. y hay pocos momentos ¿Educación? en la... Exactamente, Sí. porque hay Educación. muchos proyectos ¿Quería hablar muy Adriana? importantes, No. y muy importantes, Por educación, la reforma tributaria, y el ministro de Educación que confirma el fin a la selección en los liceos emblemáticos, pero dijo el periodo de adaptación será relativamente largo, y José Joaquín Brunner, y este fin de la selección en colegios emblemáticos, dice, el propio Estado va a hundir sus buques insignia. Hay algo que decir, me Sí. imagino, vamos, Adriana. Mira, yo diría que los liceos emblemáticos representan el 3% en total de la matrícula en el país, para que seamos claros de qué estamos hablando. Justamente en esta defensa de los liceos emblemáticos está la argumentación
al revés. Hay un efecto que se llama efecto par. Es decir, los alumnos aprenden de con quién se sientan al lado, no solo de sus profesores o de su capital cultural familiar, también aprenden de su... Cuando tú descremas el sistema, lo que haces es juntar a los niños más dotados, etcétera, y dejas fuera los alumnos que tienen menos apoyo, etcétera. Hay estudios muy conspicuos, que José Joaquín Brunner los tiene que conocer, que son hechos en Harvard, que te demuestran que cuando tú juntas niños que traen este capital cultural, que te con niños de menor, el que se favorece es el que viene de más atrás y no se perjudica, curiosamente, al niño pero más se van dotado, a ir a los colegios etcétera. Privados mejores. No se van a ir al esto, en la medida que Pero tú podríamos mejoras, hacer en la perdón. Chile y en la Católica también, ¿o no? ¿Cómo? Eso lo podríamos aplicar a las universidades. Estamos hablando de colegio, aquí estamos ok. hablando de la selección, no estamos hablando ni de la Chile ni de la Católica, estamos hablando de los liceos emblemáticos y por lo tanto yo lo único que quiero decir es que un proceso gradual para que los profesores también se adapten a trabajar con niños que no son los superdotados, sino con niños de a poco en poco, y eso es un tema muy importante porque sobre esto se ha distorsionado muchísimo la propuesta, desde parte incluso de sectores de la iglesia. Yo creo que aquí hay mala información de que esto no es a rajatabla, que esto no es mañana, que esto es un proceso Bueno, pero gradual, también se podría informar etcétera. con más claridad y más rápidamente. Sin duda, siempre se ya. podría informar mejor. Jorge Correa. Yo entiendo que estamos debatiendo la selección por méritos Sí. y no otras formas de selección. Ok. Y a mí me parece que si nosotros decimos que va a haber selección en el jardín infantil, probablemente todos vamos a concordar de que allí tienen que encontrarse los niños, no hay manera de medir el mérito, etcétera. Si alguien dijera que en la universidad, que es el punto que pone Eugenio, no debe haber selección, todos diríamos que es absurdo, que allí Absurdo, deben ahí hay llegar selección. los mejores. Ok. Entonces, yo creo que el factor edad aquí es muy clave. Entonces, ¿por qué no metemos eso al debate? Como el A mí Instituto me Nacional. parece que un proceso de selección por mérito en enseñanza media es un asunto bastante discutible. Y entonces viene la discusión de si los pares, los buenos, deben estar también con los más malos, de tal manera de ayudarlos a subir, etcétera, etcétera. estamos hablando de los más malos, estamos Pero hablando no de es los- una discusión absoluta, digamos. Entonces, Lo único que Pero diría ¿cuál que es la tu educación postura? media, Sí. la educación media Pero es Jorge obligatoria Correa, yo en creo, Chile. yo creo que en la enseñanza media hay buenas razones para justificar una selección por méritos, solo por mérito, salvo que los estudios, como señala Adriana, y ahí tendrán que discutir los especialistas, prueben de que eso perjudica sustantivamente a quienes no son los buenos porque pierden a sus buenos compañeros que los Yo te voy a lideran. poner un Excepto- ejemplo, de- Renca. Voy a deja- ponerte un de- ejemplo, de- Renca. déjame Cóndores 1 y Cóndores 2. Una comuna tiene dos liceos. Uno es bicentenario, no es emblemático, pero es un bicentenario, y el otro no. Tiene el niño que quedó aquí y el que quedó acá. No hay alternativa. Tienes Renca, tienes esos liceos. ¿Te das cuenta el efecto psicológico de expectativa? Porque además se ha demostrado que en educación existe la profecía autocumplida. Si yo pienso que tú sí. eres un mal alumno, Ya, tú vas a ser un mal alumno, de todas maneras. pero déjame- Es un tema terrible. Bueno, se nos una termina el lápida. tiempo, ¿ah? Pero, Yo Adriana, lo lamento. Déjame agregarte No. un tema que queda No. pendiente en esto. Una frase. Una frase. Nos estamos preocupando de la selección, pero no nos estamos dando cuenta si los profesores en un lado son tan buenos como en el otro. También. Entonces, acá no Supongo, se está ¿no? hablando ese hecho. Si los profesores porque- son más buenos que en el otro, ese Eh, profesor tendría que hacer la diferencia con cualquier alumno. Y entonces deberíamos Ojo, o y apa- reasignar no- profesores también. También, Ya, el tema es más se nos complejo. terminó el tiempo. Ya. Para la próxima, ya saben. Eugenio Guzmán, Adriana. Vamos a hacer un picnic. Claro, va más rápido. Bueno. Eugenio Guzmán, Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias. Adriana del Piano, espero que lo haya pasado bien. Jorge Correa Sutil en su primer día aquí en el primer café. Y vino tan elegante, no lo está viendo toda la gente. No, pues ¿Cómo? Sí, sí, como Ahí. si tenemos No, cámara. no todo el mundo lo ve, mucha gente Sí, lo escucha. tiene Quiero uno- decirle que está descríbelo. elegantísimo. Descríbelo. No, guapo, elegante. Está bien. Con- Sí, Oh, es que era mi compañero. Fuimos juntos, tuvimos el mismo jefe. Tuvimos Son el mismo amiguis, jefe. son Sí, amiguis. sí. Lo hiciste poner colorado, Adriana. Ya. Nos vamos. GAE es líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vean mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Muchas Chau, chau. gracias.